la ley de gravitación universal de Newton dice que la fuerza gravitacional es proporcional a 1 sobre la distancia del cuerpo al centro de la Tierra, al cuadrado. ¿Sí? Eso es, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley de gravitación universal. Listo. Entonces, ahora vamos a ver lo que tenemos. Entonces, tenemos, ¿sí? Tenemos la Tierra, el centro de la Tierra y el radio de la Tierra, que es R, ¿sí? Y en este caso, tenemos un cuerpo que está muy alejado de la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, llamemos x de t, sea x de t, la posición del cuerpo en el instante t. En el instante t. ¿Sí? Entonces, sistema de referencia, digamos que vamos a poner acá nuestro origen, ¿sí? En la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra es nuestro origen y digamos que lo que va hacia arriba es positivo, ¿sí? Entonces, este es nuestro origen y ese es nuestro sistema de referencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el instante, que sea x de t la posición del cuerpo en el instante t, ¿cierto? Es con respecto, digamos, a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra posición inicial. Que no hay resistencia al aire. Entonces, la único que está actuando, ¿sí? Es la fuerza de gravitación. ¿Sí? Es la única fuerza que está actuando. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de gravitación universal? Que ese W de X es proporcional a 1 sobre la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. La distancia de M a la superficie es X y al centro de la Tierra es R, o sea que es X más R al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que Wx, ¿sí? Es una constante sobre X más R al cuadrado. ¿Sí? De acuerdo. Y como lo positivo va hacia abajo, entonces lo positivo va hacia arriba, esa fuerza actúa hacia abajo, por tanto es negativo. Listo. Es ahora sí. Por la segunda ley de Newton, por la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración es la sumatoria de fuerzas. O sea que la masa por la derivada de la posición, la aceleración es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Es igual a W sub X. Es la única fuerza que actúa, la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Es la fuerza de gravitación universal. O sea que M por D2 de X de T2 es igual a menos K por X más R al cuadrado. ¿Sí? Y esa es la ecuación diferencial.
¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Cuando nos pidan velocidad, ponemos esa aceleración como la deriva de la velocidad del tiempo. Y cuando nos pidan x, la La- ponemos como la segunda derivada no, de es la que x. la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, nos están preguntando es por la velocidad, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Entonces, simplemente, después, para resolverla, ¿qué vamos a tener que hacer? Reducción de orden, ¿sí? listo, profe. Bueno, entonces nos falta hallar la constante de proporcionalidad. Entonces, hallemos esa constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, para hallar esa constante de proporcionalidad, entonces, utilizamos las condiciones. Pero en x igual a cero, ¿dónde estamos cuando x es igual a cero? Cuando x igual a cero, ¿dónde estamos? En la superficie de la En la Tierra. superficie de la Tierra, ¿cierto? Mire, x de t es la distancia con respecto a la superficie de la Tierra. En x igual a cero, estamos en la superficie de la Tierra, pero en x igual a cero, estamos en la superficie de la Tierra. Estamos en la superficie de la Tierra. Y ahí la aceleración es debida a la gravedad. Y la aceleración, gravedad, es decir, A es igual a menos C. ¿Sí? Listo. Por lo tanto, en x igual a cero, tenemos que la masa por la aceleración y la gravedad, ¿cierto? Es igual a k, ¿cierto? Por x, que es cero, más r al cuadrado, ¿sí? O sea que en este caso, k es igual a mg por r al cuadrado, ¿sí? Acá, como estamos tomando así, en este caso k es positivo, ¿sí? Y hemos encontrado la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, la masa por la aceleración es igual a k, que es menos mg por r al cuadrado por x más r al cuadrado. Cancelamos la masa y nos queda esto. Listo, esa es la ecuación diferencial. ¿Qué hacemos? Reducción de orden, ¿cierto? Hacemos reducción de orden. O sea que hacemos b, que es la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, esta es la velocidad, ¿cierto? O sea que db de t es igual a de 2x de t2. Reemplazamos. O sea que db de t es igual a menos g por r cuadrado, g por r cuadrado sobre x más r al cuadrado. Y nos fijamos, ahí hay cuántas variables. Tres variables, dos variables dependientes, velocidad y posición y una independiente. Entonces, esta db de t la escribimos como db de x por dx de t. ¿Sí? Y aplicamos el segundo caso de reducción de orden que ya habíamos visto. Pero este dB de X, este Profesor, dB de X profesor, es la una pregunta. velocidad. ¿Sí? ¿Cómo?
La reducción que se hizo fue que de 2 de x de t. Reducción de orden, B es igual a la derivada. ¿Qué es reducción de orden? Cambiar de orden 2 a orden uno. ¿Sí? Por tanto, db de x, y ahí sí, tenemos una ecuación diferencial en dos variables. En este caso, la variable dependiente es velocidad y la variable independiente es posición. O sea, B es variable dependiente y V, ¿cierto? V, variable dependiente, X, variable independiente. Y este es el... ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se Profesor, resuelve? una pregunta, ¿por qué multiplicó por el diferencial de x de t? O sea, ¿para qué se fuera la...? Usted ya estudió el método de reducción de orden. Hay dos casos de métodos de reducción de orden. Y el método de reducción de orden, ¿qué decía? Fíjese que acá tenemos tres variables, entonces, ¿qué tiene que hacer? Utilizar regla de la cadena, de b de x es igual a de x de t. ¿Por qué lo utilizamos? Porque todavía no sabemos resolver una ecuación diferencial donde hay dos variables dependientes y una independiente. ¿Sí? Entonces Ah, eso es tenemos que cuando, utilizar como regla de la cuando yo cadena. pongo, digamos que, por ejemplo, yo pongo que multiplico por de x, y eso es como si fuera uno, entonces lo que hago es como un cambio para que quede igual y allá pues ¿Se lo hago acuerda? según la Sí. velocidad. Recuerde cuando hacíamos reducción de orden, simplemente estamos haciendo eso. ¿Sí? Sí, Como no ok. podemos, todavía no sabemos resolver estas ecuaciones diferenciales con dos variables dependientes y una independiente, pues tienes que aplicar regla de la cadena para poder dejarlo en términos de una variable dependiente y una independiente. Bueno, ¿y qué tipo de ecuación diferencial es esta? Esta ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? En variables Variables separables. separables. O sea que B de B es igual a menos G por R por X más R al cuadrado de X. ¿Sí? Listo. Y si eso es así, entonces el siguiente paso es tomar integral. Tomamos integral a ambos lados. ¿Y cuál es la integral de v con respecto a v? Es v sobre 2. Es igual. ¿Y cuánto da la integral de esa integral? De menos g por r por x más r al cuadrado. ¿Cuánto da esa integral? Ahí G y R son constantes, ¿no? Claro, g es la gravedad, que es 9,8 por metros cuadrados, y si está en pies es 32 pies por segundo cuadrado. Tierra es el radio de la Tierra. Entonces son constantes. La única que está variando es x. ¿Cuál es la integral entonces de 1 sobre x más r al cuadrado? ¿Cuánto da esa integral? Da G por R sobre X más R. Correcto. Entonces da g por r sobre x más r más una constante de integración. Listo. X por r, acá me tragué este cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado. O sea que acá es al cuadrado. Listo, más la constante. Entonces hallamos la constante. Pero b en cero, la velocidad inicial es v sub cero, ¿cierto? O sea, cuando estamos en la superficie de la Tierra, pero en x igual a cero, la velocidad inicial es v sub cero. Cero más r más la constante.
pero B en 0 es B sub 0. B sub 0 al cuadrado es G por R al cuadrado sobre R, más la constante. Cancelamos una R de acá con una R de acá. Entonces acabamos de encontrar la constante. La constante es B sub 0 al cuadrado menos G por R. Y esa es la constante. ¿De acuerdo? Entonces, esto acá lo reemplazamos acá, esta constante. Entonces tenemos que B sub 2 sobre 2, B sub 2 sobre 2 es igual a GR cuadrado, GR cuadrado sobre X más R al cuadrado, más la constante, y la constante nos dio B sub 0 al cuadrado sobre 2 menos G por R. ¿Sí? Quitamos este 2, o sea que B al cuadrado es 2GR2 sobre X más R al cuadrado más B sub 0 al cuadrado menos 2G por R. Y esa es la velocidad, y esa es la velocidad en cualquier instante. ¿Sí? Bueno, entonces para que no regrese a la Tierra, Aunque ahí le podíamos sacar raíz, ¿no? O sea, a la ecuación. sí, ujú, para que no regrese a la Tierra, ¿sí? O sea, cuando X es muy grande, para que no regrese a la Tierra, entonces X es muy grande, esta cantidad ¿hacia cuánto va a tender? ¿Esto a cuánto tiende? A cero. A Esto cero, a tiende cero. a cero, cuando X es muy grande. Por lo tanto, sí, la velocidad debe ser positiva, ¿cierto? Para que no regrese, ¿cierto? Porque si fuera negativa, ¿cierto? La distancia estaría decreciendo. Y la distancia para que no regrese, entonces va aumentando. Cuando la velocidad es positiva, ella crece. O sea que para que no regrese a la Tierra, este B sub 0 menos 2GR, ¿cierto? Esta cantidad tiene que ser positiva. Por lo tanto, B sub 0 al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 2GR. O sea que la velocidad inicial debe ser mayor o igual que raíz de 2GR. Dos veces la gravedad por el radio de la Tierra. ¿Sí? Y esa es la denominada velocidad de escape. ¿Listo? En la clase pasada también vimos la ley de Torricelli, ¿sí? Lo de vaciado de tanques. ¿Les quedó claro lo de vaciado de tanques? Sí. Recuerden. Y por ese tanque está saliendo algún líquido. Entonces, en cierto instante, el nivel del líquido está acá. ¿Cierto? Entonces, llamábamos B de T igual a ¿quién? B de T, Al volumen del el agua. volumen del líquido, ¿sí? El volumen del líquido en el instante T, ¿sí? Y llamábamos H sub T, ¿cierto? ¿A quién llamamos H sub T? A la altura.
La altura del líquido. Exacto, la profundidad del agua en el tanque en el instante T. Profundidad del líquido en el instante T. ¿Y qué aplicábamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces decíamos que la ley de Torricelli que nos decía que el cambio del volumen con respecto al tiempo era menos C por alfa por raíz de 2 EH. ¿Sí? ¿Quién era alfa? Era alfa, el área del agujero. ¿Quién es C? Constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Y habíamos dicho que la constante de proporcionalidad es un número entre 0 y 1. ¿Sí? Y G, ¿cierto? G es la gravedad. O sea que G es 9.8, 9.8, ¿cierto? Metros por segundo cuadrado, o G es igual a 32 pies por segundo cuadrado, ¿sí? Depende del sistema de referencia que elijamos. Listo. Entonces, esa es una ecuación. Esta ecuación siempre nos la dan, ¿sí? Y la otra ecuación la sacábamos hallando el diferencial de volumen. Hallamos el diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de volumen, encontramos el área superficial en función de H, y esto de acá era el diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de volumen, la otra ecuación era, el diferencial de volumen era el área superficial en función de H por DH, dividiendo por DT, entonces tenemos esta ecuación diferencial. ¿Sí? Porque mire que esta ecuación diferencial, 1 ecuación diferencial, acá tenemos, igualamos 2 y 1, pero 2 es igual a 1, entonces teníamos que 2, ¿quién es? ADH por DH de T, ADH por DH de T es igual a menos C por alfa por raíz de 2GH. ¿Sí? Y esta sí es una ecuación diferencial, ¿sí? En variable dependiente H, variable dependiente H, que es la altura, el nivel del líquido, y variable independiente T. Y esto se resuelve con la condición inicial, ¿cierto? De que H en cero es H de cero. Entonces, mire que lo único que hay que hacer, ¿sí? Mire que la clave para resolver estos problemas es que la clave, ¿sí? Mire la clave, está en encontrar el área superficial en términos de la altura. Es encontrar esta área superficial en términos de la altura. Y esa es la clave para resolver estos problemas de vaciado de tanques. Estos problemas con la ley de Torricelli. ¿Sí? Entonces, ¿es clara la idea? Sí, Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Hagamos otro ejemplo. En la clase pasada vimos el de un cilindro circular recto. Entonces, ahora vamos a ver la de un cono. ¿Sí? Entonces, un tanque en forma de cono circular recto
con eje vertical y un orificio circular de diámetro, digamos, 1/20 pies. ¿Sí? Entonces tenemos un tanque en forma de cilindro circular recto, eje vertical y orificio circular de diámetro 1/20 pies y, ¿cierto? Altura, llamémosla H0 y radio, ¿sí? Pues llamemos y altura H y radio R pies, ¿sí? Está inicialmente, digamos, lleno de agua. ¿Sí? La constante, bueno, digamos, halle el tiempo de vaciado. Tome la constante de proporcionalidad C, digamos, igual a cualquier número. Tiene que ser menor que 1. Entonces, diga, un tanque en forma de cono circular recto Profe, y eje vertical. ¿Sí? ¿Sí, Kevin? ¿Qué me parce, dices? yo tengo una pregunta. Es que en los talleres, a mí, yo intenté hacer los ejercicios, pero a mí todo me quedaba en términos de la constante, porque no nos daban el valor y nos decían es que hay el tiempo de vaciado, pero no nos daban el valor de ese. Entonces, Bueno, entonces lo da en términos de la constante. listo. Si Sino no que a le da la veces, constante, ¿sí? Y no le dieron, y sí, en esos problemas no hay condiciones para hallar la constante. Entonces, en esos, simplemente toma la constante igual a 1. listo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, tenemos un tanque con estas dimensiones. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, está inicialmente lleno de agua. Entonces, tiene radio R, ¿cierto? Y altura H. Bueno. Y por acá, ¿cierto? Y por esa abertura empezó a salir el agua. Entonces, un instante de tiempo más tarde, ¿cierto? Digamos que el nivel del agua está por acá. Este es el nivel del agua. ¿Listo? Entonces, la profundidad del agua en el instante T la hemos denominado H de T. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la ley de Torricelli? La ley de Torricelli dice que el cambio en el volumen con respecto al tiempo es igual a menos C por alfa por raíz de 2 GH. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Torricelli. ¿Sí? Acá está. Listo. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo tenemos. Esta es nuestra ecuación 1. Esta es nuestra ecuación 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Entonces, hallamos el diferencial de volumen. La derivada de B con respecto a T es igual a de H por DH con respecto a T, ¿cierto? DH. Este es el diferencial de volumen. ¿Sí? ¿Y quién es ADH?
¿Quién es ADH? Es el área superficial, ¿cierto? Área superficial. ¿Y cuál es el área superficial? Este ADH, ¿quién es? Pi r cuadrado. Pero O una R más pequeña, una ¿cierto? R más Porque mire pequeña. que a medida que está bajando, o sea que esa R es variable. O sea que ADH es pi por SR al cuadrado. Y ese R hay que darlo en función de H. Y nos fijamos, ¿sí? Mire que esto acá es un triángulo. ¿Sí? Mire que todo esto es H y esto de acá es H. Es por semejanza de triángulos, ¿cierto? Por semejanza de triángulos, tenemos que este R minúscula, ¿sí? Este lado pequeño es al lado grande. Esa R grande, como esta H pequeña, es a toda la H grande. Y encontramos el radio en función de H. Por tanto, R, este R que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea que R minúscula es igual a R por H sobre H. Y este es R pequeño. ¿Listo? Bueno, ya tenemos el radio en función de, por lo tanto, ADH, que es igual a pi por R al cuadrado, no es más que pi por R2H2 sobre H2. ¿Sí? Esa es el área en función de H. Y si ese es el área en función de H, pues entonces tenemos que el diferencial de volumen, que era ADH por DH, no es más que pi R2H2 sobre H2 DH. Conclusión, dividiendo por dt es igual a pi R2H2 sobre H2 de H. Las mayúsculas son constantes. Y esta es la ecuación diferencial 2. Pero 1 es igual a 2. ¿Sí? Pero 2 es igual a 1. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación pi R2H sobre H2 de H de T, que esta es nuestra ecuación 1, ¿sí? Es igual, perdón, la ecuación 2 es igual a la ecuación 1, menos C por alfa por raíz de 2GH. O sea que esto es menos C por alfa por raíz de 2GH. Este es el problema de valor inicial a resolver. Con H de 0 igual a ¿quién? H, Con H de 0 igual a H. ¿Sí? Y reemplazamos, ¿cierto? Entonces, ¿quién es alfa? Alfa es el área del agujero, o sea que es pi, ¿cierto? Por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, alfa es el área del agujero, área del agujero. ¿Listo? Ese es el área del agujero. Y nos dicen que el agujero, ¿sí? Tiene un orificio circular del diámetro 1 sobre 20 pies. ¿Sí? Entonces, el diámetro del agujero
del agujero? ¿Cuál es el radio del agujero? 1/40. ¿Mm? Es la mitad del diámetro, ¿sí? O sea que es el diámetro dividido 2. O sea que es 1/40 pies. Por lo tanto, el área del agujero, como es circular, es pi por r al cuadrado. O sea, pi por 1/40 al cuadrado. ¿Sí? Raíz de 2g es raíz de 2 por la gravedad, que es, como está en pies, es 32. O sea que es 8. Y reemplazamos todo. ¿Y cuánto vale c? C habíamos dicho que era 1/8. ¿Sí? O sea que la ecuación diferencial es pi R2H2 R2H2 sobre H cuadrado de H de T, ¿cierto? Es igual a menos C, que es 1/8, por alfa, que es pi sobre 40 al cuadrado, pi sobre 40 al cuadrado, por raíz de 2g, que es 8, por 8, por raíz de h, por h en 0 igual a h. Y este es el problema de valor inicial a resolver. ¿Sí? Mire que esta es una ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial en variables separables. O sea que tenemos que este pasa h2, ¿cierto? Sobre raíz de h es igual, este 8 con este 8 se va, entonces queda menos pi sobre 40 al cuadrado, este h2 lo paso a multiplicar y este pi r2 lo paso a dividir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profesor, una Listo. pregunta. ¿Usted está con la gravedad de la raíz? ¿Cómo así que la gravedad de la raíz? Ahí en donde iba raíz de 2 por ¿Qué G. es raíz de 2gh? Es raíz de 2g, es una constante por raíz de h. ¿Esto qué es? 2, la gravedad es 32, o sea que esto es 8 raíz de g. Ah, ok, ok. ¿Listo? Y ese es el problema de valor inicial a resolver. ¿Listo? Toman integral, ¿sí? Y ustedes ya saben cuánto vale esta integral, ¿cierto? Esto es la integral de h al cuadrado por raíz de h, o sea, menos 1/2 de h es igual, ¿cierto? A menos pi h2 sobre 40 sobre pi 40 al cuadrado por R2T más una cosa. A 5 medios es igual a menos pi h2 sobre pi 40 al cuadrado por R2 más C. Y hallan la constante, ¿sí? Pero h en 0 es igual a h, ¿sí? Entonces, hallar C, ejercicio. Y tiempo de vaciado. Tiempo de vaciado, llamémoslo T de B, ¿sí? Es cuando la altura es 0, ¿sí? Entonces se resuelve en esta ecuación diferencial y después, ¿sí? Hallan C, ¿sí? Acá es T, perdón, me faltó una T, ¿sí? Bueno, hagamos. Cuando T vale 0, ¿sí? Cuando T vale 0, H en 0 es 0. Entonces evalúe. Cuando T vale 0, o sea, 2/5 de H a las 5 medios
es igual, estoy evaluando en cero, T en cero es igual a la constante. Y hallamos la constante. O sea que, ¿qué nos quedó? Que 2/5 de h a la 5 medios es igual a menos pi h2 menos pi h2. Y miren que este pi se cancela con este pi. Entonces queda menos h2, ¿sí? Queda menos h2 sobre 40 al cuadrado por R2. Sobre 40 al cuadrado por R2 por T. ¿Cierto? Más la constante. Más la constante. Y la constante es 2/5 de h a la 5 medios. ¿Sí? Y esa es la, ¿cierto? Mire que esa es la altura en cualquier instante t. ¿Sí? Tiempo de vaciado. Entonces, pero h de t de b es igual a 0. O sea que esto es 0. Como esto es 0, o sea, 2/5, evaluemos en el tiempo de vaciado. Es igual a menos h al cuadrado por tiempo de vaciado sobre 40 al cuadrado por R2 más C, pero esto es 0. O sea que el tiempo de vaciado, ¿sí? Lo despejan de acá. Esto es igual a 0. Y de acá, el despeje TB les queda como ejercicio. Despejar TDB. Mírenlo de acá lo despejan. Esto es 0. Este páselo a sumar, este a dividir y el otro a multiplicar. Y eso es todo. ¿Sí? Mire que todos estos problemas, ¿a qué se reducen? Esos problemas se reducen simplemente a hallar el área superficial en función de h. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Es la clave. Hicimos el de este ejercicio donde tenía un roto por acá y por acá salía el agua, y este lo resolvimos muy fácil, ¿cierto? Este era el ADH, ¿sí? Y nos decían que el radio era R y la altura era H, ¿sí? Entonces nos quedaba que de B de T era menos C por alfa por raíz de 2GH. Esta era la ecuación 1, y la ecuación 2 era, esto seguía siendo el radio porque es un cilindro circular recto. Entonces A de H era pi R2. De la otra ecuación era dB de T era igual a de H, ¿cierto? Por dH de T, que no es más que pi R2 de H de T, e igualábamos estas dos ecuaciones, ¿cierto? Esta era la ecuación 1 y esta era la ecuación 2, ¿cierto? Pero 2 era igual a 1. O sea que pi R2 de H de T es igual, ¿cierto? A menos C por alfa por raíz de 2GH. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, mire que esta era muy fácil. Todo depende de la forma geométrica, ¿sí? Del tanque. Y mire cómo eso cambia, ¿sí? Cómo eso cambia, si en lugar de que el tanque esté parado, mire, así lo tenemos así. Mire que es muy diferente. ¿Qué pasa si el tanque está acostado?
y este es el radio del tanque. ¿Sí? Entonces mire que es muy distinto. ¿Cómo plantearían este problema? Es las mismas preguntas. ¿Sí? Hay el tiempo de vaciado. ¿Cuál sería el tiempo de vaciado de este tanque? ¿Cuál sería? Entonces, un instante de tiempo más, ¿cierto? El nivel del agua va a estar por acá. Este va a ser el nivel del agua. Por acá está saliendo el líquido. ¿Sí? Esta es el área superficial. ¿De acuerdo? ¿Cómo plantearían ese problema de valor inicial? Es el nivel del líquido, ¿cierto? Este nivel del líquido es ADH. ¿De acuerdo? H por DH de T. O sea que hay que encontrar esta área superficial en función de H. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esa área superficial en función de H? Es, mire que esa área superficial, ¿qué figura es? ¿Qué figura es esa área superficial? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Y cuál es la altura? H. H, la del cilindro, ¿cierto? Y esta de acá es variable. Esto de acá es variable, ¿cierto? O sea que ADH, ¿cierto? El área superficial ADH es H por A, pero esa A es variable, ¿sí? Mire que esta A es variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar esa área en función de H, ¿cierto? Entonces, mírala acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto de acá, esta área lateral, voy a dibujarla acá, ¿sí? Viéndolo de lado, ¿sí? Digamos que por acá, este es el radio, ¿sí? Y el nivel del agua en cierto instante está por acá, ¿de acuerdo? Ese va a ser el nivel del agua, ¿sí? Va a hacerlo más grande para que se vea. La vista lateral, ¿sí? Este es el radio, ¿sí? Digamos que en un instante de tiempo está por acá, ¿sí? Bueno, entonces mire que este es un radio y digamos que esto de acá es X y esto de acá es X. O sea que A va a ser 2X, ¿sí? O sea que el área es H por 2X. ¿Y quién va a ser X? Entonces tenemos que hallar X en función de H. Fíjese que esta es la altura del cilindro, ¿sí? Esto de acá es el nivel del agua, ¿sí? Este es el nivel del agua, ¿sí? Porque por acá estaba saliendo, ¿sí? Y esto de acá, R es el radio, o sea que esto es un radio.
¿sí? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale este pedacito de acá? Este pedacito, esta altura de este triángulo, ¿cuánto vale? Profesor, ¿cómo así? O sea, la hipotenusa va a ser el radio. ¿Mm? Eso es una Ese otro R, ¿por qué sale ahí? No, dejémoslo acá. Espera, lo dañé. Volvámoslo a hacer. ¿Sí? Este es el radio, ¿sí? Y digamos que el nivel del líquido viene por acá, ¿sí? Entonces, este de acá, este de acá viene siendo un radio, esto de acá es lo que llamé X, y esto lo de acá fue lo que llamé X. Entonces, en esta figura, A es simplemente 2X, ¿de acuerdo? Y esta es una circunferencia, y si esta es una circunferencia, perdón, este es un radio, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar en este triángulo rectángulo. Este de acá es X, este de acá es R. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito de acá? Que voy a dibujar con rojo. ¿Cuánto vale esto? Esto de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese pedacito de ahí? X menos R, no. Pues mire que esto de acá, ¿sí? Esto de acá es H, ¿sí? Es este pedacito de acá. Si ponemos esto acá en el origen, es esto de acá, es otro radio. Entonces, ¿cuánto vale todo? Vale 2R, todo vale 2R, que es toda la altura del cilindro, menos ¿quién? Menos H. ¿Sí o no? No. ¿Cuánto vale el pedacito rojo? Perdón, esto de acá, todo vale R. Todo vale 2R. Menos H me daría este y necesito el pedacito rojo. ¿Cuánto vale el pedacito rojo? 2R menos H de T. 2R es todo y 2R menos H me daría este de acá. Estoy diciendo el rojo. Todo hasta acá vale H, ¿cierto? El azul vale H. Menos, ¿cuánto vale este de acá? Hasta acá vale R. Ya que este rojo, ¿cierto? Ese rojo, este de acá, este rojo de acá, este, vale H menos R. ¿Estamos de acuerdo que vale H menos R? Sí. Listo. Y este es un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, entonces hipotenusa, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. La suma de los catetos, esto de acá, vale X. Entonces, X cuadrado más H menos R al cuadrado es el radio al cuadrado. ¿Sí? Y de acá, despeje X. ¿Sí? O sea que X al cuadrado es igual a R al cuadrado al cuadrado menos 2HR más R al cuadrado. O sea que X al cuadrado es R2 menos H2 más 2HR
menos R cuadrado. O sea que X es igual a la raíz de 2HR menos H cuadrado. Y ese es X. ¿Sí? Por lo tanto, ADH, que habíamos dicho quién es ADH, es 2H por X. 2H por X. O sea que ADH es 2H por X. ¿Pero quién es X? 2HR menos H cuadrado. O sea que la derivada del volumen con respecto al tiempo es ADH, que es 2H ¿por quién? 2H por raíz de 2, raíz de 2HR, raíz de 2HR menos H cuadrado de H de T. Y ahora sí, tenemos el área superficial, mire que esa era la clave. La clave es encontrar el área superficial, ¿sí? En términos de H. Esa era la clave. Encontrar el área superficial en términos de H. Una vez encontrada, listo. Pero 2 igual a 1. O sea que 2H por la raíz de 2HR menos H2 de H de T es igual a menos C por alfa por raíz de 2GH con H en cero igual. ¿Cuánto vale H en cero? Ese es el tanque. ¿Cuánto vale H en cero? Es cuando ya está vacío. No, H en cero, sí, cuando el tiempo es cero, es porque el tanque está lleno. Mire que 2R. acá H está en función del tiempo. La ecuación diferencial, perdón, me devolví mucho. La ecuación diferencial acá es que H está en función del tiempo. Y si Ah, ok, H ok. está en Es función cuando del está lleno, tiempo, sí. ¿sí? Es la altura en función del tiempo. Cuando T está igual, cuando T es igual a cero, ¿cuánto vale H? 2R. Correcto, es cuando está lleno. Cuando está lleno, me salí. Cuando está lleno es porque está acá, ¿sí? O sea que toda la altura del tanque es 2R, 2 veces el radio. Y ese es el problema de valor inicial a resolver. Y si se fijan, eso es una ecuación diferencial en variables separables, que ustedes ya saben hacer. ¿Sí? Entonces, ejercicio lo termino. ¿Sí? Entonces, mire que de quién depende eso. Depende de la forma del tanque. ¿Sí? Depende de la forma del tanque. Mire que si el tanque, de la forma geométrica del tanque, mire que si el K2 es el área siempre permanece constante, pero si acuestan el tanque, el problema se complica. ¿Sí? Es la ley de Torricelli, mire que la ley de Torricelli, ¿a qué se reduce todo? Se reduce todo a encontrar el área superficial, ¿sí? El área superficial en términos de quién? De H. Todo se resuelve, ¿sí? Todo se reduce a encontrar el área superficial en términos de H. ¿Sí? Entonces, mire que ya miramos problemas de mecánica, problemas de caída libre en la superficie de la Tierra, en el interior de la Tierra y muy alejados de la superficie de la Tierra. Y vimos diferentes problemas de vaciados de tanques, ¿cierto? Tanques de diferentes formas. Bueno, bueno, hagamos más ejemplos. Hagamos de crecimiento poblacional, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces
Resolvamos este. En cualquier tiempo t, la cantidad de bacterias en un cultivo crece a razón proporcional al número de bacterias presente. Al cabo de 2 horas, se observa que hay 600 individuos. Después de 15 horas y después de 15 horas hay 3.000 especímenes. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad inicial de bacterias? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Sí? Entonces, sea n de t, la cantidad de bacterias ese cultivo de bacterias. ¿Cuál es la razón de crecimiento? Ahí lo tienen. En cualquier tiempo t, la cantidad de bacterias en un cultivo crece a razón proporcional al número de bacterias. ¿Sí? Ahí están diciendo, es proporcional, ¿cierto? Es proporcional al número de bacterias. ¿Sí? La razón de crecimiento es proporcional, o sea que dn de t proporcional significa que es una constante por n de t. SK, ¿es positivo o negativo? Positivo. Es positivo porque está creciendo, ¿sí? O sea, la derivada debe ser mayor que c. O sea, que el problema de valor inicial a resolver es n igual a n0. Es que es lo que necesitamos encontrar. ¿Qué es lo que K. necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar n0. Esa es la pregunta. ¿Sí? Mire, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad inicial de bacterias? Entonces lo que tenemos que encontrar es n0. ¿Sí? Y es una ecuación diferencial muy conocida para ustedes en variables separables. ¿Cuáles son las Profesor, una condiciones pregunta. iniciales? Sí, David, ¿qué preguntaste? Digamos, K, o sea, para ese tipo Hay que de, hallar K. digamos, de ecuaciones siempre va a estar K, o sea, siempre va a estar esa constante. Mira, ¿qué están diciendo? Dice, la cantidad de bacterias crece a razón proporcional al número de constantes. Entonces, K es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Esa K hay que hallarla. ¿Cómo se halla? De las condiciones que nos da el problema. Y nos están diciendo que a las 2 horas
Sí, se observa que al cabo de 2 horas hay 600 bacterias, entonces al cabo de 2 horas hay 600. ¿Sí? Y mire que es un problema donde hay una constante de proporcionalidad y una condición inicial. O sea que para resolver estos problemas necesitamos dos condiciones y efectivamente nos están dando esa y nos están dando la otra, que después de 15 horas hay 3000. Entonces hay que resolver este problema de valor inicial sujeta a estas condiciones, que a las 2 horas hay 600 y a las 15 horas hay 3000. Listo. Y eso es todo. Esta ecuación diferencial usted la conoce muy bien. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Ecuación diferencial en variables separables. ¿Sí? O sea que la resolvemos. Dn sobre n es igual a k por dt. Tomamos integral y ya sabemos que esto es logaritmo natural de n de t. Como n es positivo, pues no necesitamos el valor absoluto, pero no importa. Lo ponemos más una constante de integración. Tomamos logaritmo y a la logaritmo natural de n de t es igual a e a la k por t por e a la c1. Exponencial y logaritmo, una es inversa de la otra, o sea que esto es una constante. O sea que n0 es igual a c. O sea que la población es n0 por e a la k por t. ¿Listo? Entonces necesitamos hallar n0 y k. ¿Cómo hallamos n0 y k? De las condiciones que nos dieron. ¿De cuáles condiciones? De esas dos. Pero n en 2 es igual a 600. Pero n en 2 es igual a 600. Luego, 600 es n en 2 y evaluamos esto en 2. O sea que es n0 por e a la 2k. O sea que esto es n0 por e a la 2k. ¿Listo? Entonces, 600 es igual a n0 por e a la 2k. Tenemos una ecuación. Llamemos una esta 1, ¿sí? Pero n en 15 es igual a 3000. Luego, 3000 es igual a n0 por e a la 15k. Tenemos otra ecuación. ¿Sí? Tenemos, entonces necesitamos hallar k. ¿Cómo hallamos k? ¿Cómo hallan k? Entonces despejemos n0 en cada ecuación, ¿cierto? Entonces de 1, n0 es igual a ¿quién? A 600 por e a la menos 2k. Llamemos esta ecuación A. Y de 2, n0 es igual a 3000 por e a la menos 15k. Llamemos esta ecuación B. Pero A es igual a B. O sea que, pero B igual a, pero B igual a, luego las igualamos. ¿Sí? 600 por e a la menos 2k es igual a 3000 por e a la menos 15k. O sea que 600 por e a la menos 2k es igual a 3000 por e a la menos 15k. ¿Sí? Multipliquemos por e a la 15k y este 600 lo paso a dividir. O sea que a la 15k
por e a la menos 2k es igual a 3000 sobre 600. O sea que e a la 13k, ¿sí? E a la 13k es igual a 3000 dividido 600. 3000 dividido 600, ¿cuánto da? 5. 5. ¿Sí? Esto es 5. Tome el logaritmo natural. O sea que 13k es igual al logaritmo natural de 5. O sea que 15 es logaritmo natural de 5 sobre 13. Por lo tanto, NC de A, ¿cierto? De A, ya sabemos que N0 es igual a 600 por E a la menos 2K. 600 por E a la menos 2K. O sea que N0 es igual a 600 por E a la menos 2 por K. Y K lo acabamos de hallar, que es logaritmo natural de 5 sobre 13. 2 logaritmo natural de 5 sobre 13. O sea que N0, si quieren, lo pueden presentar así. S a la menos 2 sobre 13, logaritmo natural de 5. Por propiedades de los exponentes, este de acá lo puedo poner acá. O sea que N0 es igual a 600 por E a la logaritmo natural de 5 sobre 2 a la menos 13. Y exponencial y logaritmo, una anula la otra. O sea que N0 es igual a 600 por 5 a la menos 2 sobre 13. O lo que es lo mismo, N0 es igual a 600 sobre 5 a la 2 sobre 13. Y esa es la cantidad inicial de bacterias. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, este es un modelo, como les decía anteriormente, este es un modelo de crecimiento poblacional, pero esto relativamente, ¿cierto? Fíjense que la población, si ustedes resuelvan esa ecuación, les da que la población tiende a infinito y las poblaciones no crecen, ¿sí? Obviamente que no crecen indefinidamente. Entonces, este es un modelo que sirve solo para poblaciones relativamente pequeñas, ¿sí? Bueno, un modelo más realístico para ecuaciones, para este tipo de crecimiento poblacional es la ecuación diferencial logística. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de eso. Dice, ¿hay alguna pregunta hasta acá? En cierta ciudad hay 4.800 personas susceptibles de contraer una cierta enfermedad. Hay 4.800 personas susceptibles de contraer una cierta enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces hay 4.800 personas susceptibles a contraer una enfermedad contagiosa. La tasa de crecimiento de una epidemia es conjuntamente, ¿cierto? La tasa de crecimiento de la epidemia es conjuntamente proporcional
y al número de personas que no se han infectado. Inicialmente contraen la enfermedad 300 personas. Inicialmente contraen la enfermedad 500 personas y 10 días después se han infectado 1.200 y 10 días después se han infectado 1.200. Entonces, preguntas, ¿cuántas personas se habrán infectado al cabo de 20 días? ¿Cuántas personas se han infectado al cabo de 20 días? Segunda pregunta, ¿cuándo se propagará con mayor rapidez la enfermedad? Es decir, al cabo de cuántos días, es decir, al cabo de cuántos días la mitad de personas susceptibles cada cuántos días la mitad de personas susceptibles contraen la enfermedad. Listo. Ese es el ejemplo. Dice, en cierta ciudad hay 4.800 personas susceptibles de contraer una cierta enfermedad contagiosa. La tasa de crecimiento de la epidemia es conjuntamente proporcional al número de personas infectadas y al número de personas que no se han infectado. Inicialmente contraen la enfermedad 500 personas y 10 días después se han infectado 1.200. ¿Cuántas personas se han infectado al cabo de 20 días? ¿Cuándo se propagará la enfermedad con mayor rapidez? Es decir, ¿cuándo se han infectado la mitad de las personas? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que definir la función de la población, tener en cuenta que en el día uno pues se contagian Bueno, 500 y en el día 10 1.200 bueno, entonces, y relacionar esos valores para hallar pues digamos, de 20 días. sea PDT, ¿quién va a ser PDT? Los contagiados en el Entonces, tiempo T. exacto, el número de personas contagiadas
contagiadas en el instante T. ¿Listo? Ese es el número de personas contagiadas en el instante T. ¿De acuerdo? Entonces dice que la rapidez o la razón con que las personas se están contagiando, ¿sí? La tasa de crecimiento de la epidemia, ¿cierto? Es proporcional conjuntamente al número de personas infectadas como al número de personas que no se han infectado. Entonces, ¿qué están diciendo? Que es una constante, es una constante por el número de personas que están infectadas por el número de personas que no se han infectado. ¿Y cuántas personas no se han infectado? ¿Cuántas no se han infectado? 4.800 personas? menos PT. Exacto, 4.800 es la de la población. Entonces, ¿cuántos no se han infectado? Pues los que hay menos los que no se han infectado. ¿Sí? Este es el problema de valor inicial a resolver. ¿Sí? Con P igual a 0, igual a ¿cuánto? 500. P igual a 0, igual a... ¿Qué 500. significa P igual a 0? ¿Sí? El número de personas contagiadas en el instante 0. ¿Sí? O sea que inicialmente no hay personas contagiadas. ¿Cierto? ¿Cierto que Profesor, pero no? ahí dice que inicialmente, dice así, Ah, dice inicialmente, espérate que sí. Dame sí, un dice segundo. que inicialmente contiene 500 personas. Entonces, en cierta ciudad hay 1.800 susceptibles de contraer una enfermedad. La tasa de crecimiento de la epidemia es conjuntamente proporcional al número de personas y al número. Exacto, perdón. Inicialmente contraen la enfermedad 500 personas. Entonces, P en cero, me devolví mucho. P en cero es 500. 500. ¿Sí? Ese es el problema de valor inicial a resolver. ¿Qué más información tenemos? Que después de 10 días, ¿cuántas personas? 1.200. Condiciones nos permiten hallar la constante de integración y la constante de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Qué hay que responder? En 20 días, ¿cuántos se han infectado? Entonces, nos P20. pide P de 20. ¿Y qué más nos piden? Y P, pues, de la mitad de personas, o sea, 2.400. O sea, T de un medio igual a 2.400. Eso es lo que hay que resolver. Entonces, mire que esta ecuación diferencial ustedes la saben resolver porque es en variables separables, la resuelven con este P de 0 igual a 500, hallan la constante de integración y con este P de 10 igual a 1.200, hallan la constante de proporcionalidad. Con eso resuelven estas dos. P de 20 y después de acá despejan el tiempo. Entonces, ejercicio. Traten de hacerlo. ¿Sí? Mire que es muy sencillo. Lo más complicado es plantear el problema de valor inicial. Una vez que lo planteen, lo demás es operativo. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el tema para el parcial. Es en aplicaciones, miramos aplicaciones geométricas, miramos vaciado de tanques, problemas de salmueras, problemas de física, problemas de crecimiento, ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Son los diferentes temas. Y ese es el tema para el parcial, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? El parcial del 13, ¿cierto, profe? Sí, es el 13, ¿sí? Todavía no se ha definido la hora porque es dependiente de la disponibilidad de la plataforma, ¿cierto? Que no esté muy congestionada para que no haya problemas de conexión. Entonces, de acá el lunes o martes sabemos a qué horas va a ser. Probablemente sea a las 8 de la mañana, 8 o 10 de la mañana. ¿Listo?
Listo, gracias. Bueno, entonces si no tienen dudas, entonces dejemos por hoy. Bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien.